La película La Llegada, dirigida por Denis Villeneuve, trasciende la mera etiqueta de ciencia ficción para erigirse como una profunda meditación sobre el lenguaje, la percepción de la realidad y la evolución de la conciencia humana. Más allá de la impactante premisa de un contacto alienígena, la cinta nos invita a un viaje introspectivo, explorando el paso crucial de la humanidad desde el pensamiento lineal y fragmentado del intelecto hacia la comprensión holística y unificadora de la intuición. Hoy te invitamos a sumergirte en la profundidad de un análisis simbólico que te hará ver a Rai Bau, y tal vez el mundo y tu propia vida con nuevos ojos. Desde sus primeros minutos, La Llegada teje una sutil trampa, una que, en retrospectiva, es la clave de todo. La película no empieza con naves alienígenas, sino con una mujer, Louise Banks, y los evocadores recuerdos de una niña. Estas imágenes, inicialmente percibidas como el pasado, o quizás como el origen de una tristeza, son en realidad el primer susurro de la verdadera llegada que la película nos depara. Son una invitación a desconfiar de nuestra percepción lineal del tiempo y el preludio de un descubrimiento que lo cambiará todo. El mundo de Louise y el nuestro cambia drásticamente. Extrañas naves que flotan silenciosamente se convierten, de repente, en el centro de una crisis global sin precedentes. Los objetos no identificados son 12. Han aterrizado en puntos estratégicos alrededor del planeta, desatando una ola de pánico e incertidumbre. ¿Por qué 12? ¿Por qué no solo una? Ante este monumental desafío, los gobiernos del mundo, aunque desconfiados entre sí, se ven obligados a buscar a los mejores. Es entonces cuando el coronel Weber, representando la necesidad de acción frente al misterio, contacta a la doctora Louise Banks, una lingüista excepcional. La humanidad necesita un traductor para desentrañar lo incomprensible. El siguiente paso lleva a Louise a Montana, sitio de aterrizaje de una de las naves. En el helicóptero que los transporta hacia el Enigma, se encuentra con su contraparte en esta monumental tarea, Ian Donnelly. Ian, un físico teórico de los Álamos, representa la óptica de la ciencia, la razón pura. Pero a medida que se adentran en la zona de contacto, sus puntos de vista comienzan a revelarse, y con ellos, la primera chispa de la tensión central, la naturaleza del lenguaje. Ian reproduce una cita de Louise. El lenguaje es el fundamento de la civilización, es el pegamento que une a la gente, es la primera arma sacada en un conflicto. Luego subraya que no es el lenguaje, sino la ciencia, lo que realmente impulsa a la humanidad. Esta es la primera vez que se menciona el lenguaje como una potencial arma, una idea que resonará con fuerza más adelante en la película. Y es el coronel Weber quien, con una directriz clara, establece el objetivo fundamental de la misión. Prioridad 1. Averiguar qué quieren, de dónde son. Esta incógnita, el propósito de la presencia alienígena en la Tierra, recorrerá toda la trama del film, impulsando cada intento de comunicación. El momento ha llegado. Louise e Ian, junto al equipo militar, se adentran en el enigmático Shell. Su forma no es casual. Shell puede traducirse como concha marina o caparazón, y la nave parece justamente eso, una gigantesca caracola venida, no del mar, sino del fondo de algún océano primordial. Como en el célebre cuadro de Botticelli, donde Venus emerge desde una caracola sobre las aguas, esta nave también parece ofrecer un nacimiento, un nuevo comienzo. Un túnel ascendente que desafía la gravedad, los conduce hacia lo desconocido. Todo en esta arquitectura sugiere un útero, un espacio sagrado de gestación y transformación. El aire es denso, el silencio abrumador, pero no están completamente solos en su incursión. Como los mineros de antaño, traen consigo un canario, un ave que advierte sobre gases tóxicos, una medida de seguridad que además connota un peligro latente.
El canario no es solo un indicador biológico, es un símbolo de la fragilidad humana ante lo incomprensible, una señal de que el aire que respiran es desconocido, tanto literal como metafóricamente. Pero es en la sala de operaciones, en un fugaz cameo en las pantallas de noticias, donde la película inserta una referencia sutil pero poderosa, la palabra pentecostal junto a una imagen de Jesús. El Pentecostés, en la tradición bíblica, celebra el don de lenguas, la capacidad de comunicarse milagrosamente más allá de las barreras idiomáticas. Una alusión que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza divina o trascendente que podría rodear este encuentro lingüístico. Finalmente, el contacto cara a cara. A través de una barrera transparente aparecen los septápodos. Luis, con su uniforme hazmat, empuña una pizarra con una sola palabra: humano. Es el gesto más puro de identificación, de presentarse no como individuo o nación, sino como representante de toda la especie. Es el primer intercambio, la primera semilla de comprensión. La respuesta de los septápodos es el primer glifo, un trazo circular de tinta, enigmático, total. Una forma de lenguaje que desafía toda nuestra lógica lineal y que, en un instante, sella el primer contacto. Desde este momento, los efectos de esta inmersión en lo desconocido no tardarán en manifestarse en la propia Luis. Tras el asombroso primer contacto, el equipo de Luis e Ian se enfrenta al desafío más fundamental: ¿cómo establecer una comunicación significativa? La estrategia es simple, pero sus implicaciones son cósmicas: enseñarles sus nombres. Esta es una elección cargada de significado, que trae reminiscencias de un recordado relato bíblico, el de la Torre de Babel, un intento de los hombres por hacerse un nombre, y así alcanzar el cielo. El mito relata que el castigo divino consistió en confundirlos, creando muchas lenguas. Pero, ¿y si el mito de Babel no habla de lenguas diferentes, sino del lenguaje mismo? De sus inherentes limitaciones para expresar una verdad total, de su ambigüedad, esa cualidad elusiva que será crucial más adelante, a lo largo de la película. ¿Qué representa un nombre? Es mucho más que una simple etiqueta. Es un contenedor de significado, una impronta que otorga a su portador características, potencialidades, incluso un destino. Llamar a alguien por su nombre es reconocer su individualidad, establecer una conexión íntima. Es la diferencia entre un objeto y un ser. Por otra parte, los nombres que aparecen en la Biblia y en narraciones mitológicas no son azarosos, desbordan significado simbólico. Y lo mismo sucede en este relato. Así, el nombre de nuestra protagonista, Luis, significa guerrero. Esto connota una resonancia profunda y espiritual. El guerrero, como se describe en ciertos escritos espirituales, es un símbolo del alma o conciencia superior. Es esa parte de nosotros mismos que ve más allá de las apariencias, intuyendo el fin desde el principio. Y luego están los nombres que Luis e Ian otorgan a los visitantes, Abbott y Costello. Más allá de la divertida alusión al dúo cómico, estos nombres revelan un simbolismo adicional. Abbott, que significa padre, y Costello, del gaélico siervo del Señor. Esto nos sugiere que estos seres no son meros alienígenas, sino figuras que encarnan un rol más elevado dentro del gran esquema del universo. ¿Acaso son guías, maestros, sirvientes de un propósito mayor? La película nos invita a reconsiderar su verdadera naturaleza. ¿Alguna vez exploraste el significado de tu propio nombre? ¿Crees que encaja con tu personalidad? ¿Hay un mensaje oculto que tu nombre guarda solo para vos? Déjanos tu comentario. A medida que Luis se sumerge más y más en esta nueva forma de comunicación, los efectos no tardan en manifestarse. Inmediatamente después de este contacto, comienza a experimentar una serie de recuerdos indefinidos, flashes de una niña, de momentos tiernos y enigmáticos. Una de estas visiones nos muestra a esa misma niña observando una oruga,
un potente símbolo de transformación. En La Llegada, el simbolismo no se limita a las palabras y los nombres. La película nos susurra secretos a través de un lenguaje universal, más antiguo que cualquier idioma humano, el de los números. Y dos cifras, en particular, resuenan con una profunda carga en este encuentro con lo desconocido. Pensemos en los propios visitantes, los septápodos, criaturas de 7 apéndices. Este número no es una casualidad. Piensen por un momento. Los 7 días de la semana, las 7 notas de la escala musical, o incluso los 7 colores del espectro visible. En innumerables tradiciones y filosofías ancestrales, el 7 es un número fundamental. Los 7 apéndices de estos seres sugieren que su biología, su conciencia y su misma forma de interactuar con la realidad están intrínsecamente alineadas con principios fundamentales de la manifestación. Su lenguaje atemporal, su capacidad de ver el todo, podría ser una manifestación de esta alineación. Pero el simbolismo numérico no termina ahí. ¿Por qué 12 naves? No una, no 3, sino 12, distribuidas estratégicamente alrededor de nuestro globo. También aquí, el número 12 carga con un inmenso peso simbólico. Pensemos en los 12 meses del año, las 12 constelaciones zodiacales, o las 12 horas en un ciclo, las 12 tribus de Israel, o los 12 discípulos de Cristo. En el universo y en nuestra propia experiencia, el 12 se asocia con ciclos completos, con jerarquías o con el cierre de un gran círculo. Estas 12 naves no son solo vehículos, podrían ser símbolos de una intervención o un legado de un orden cósmico superior. Un patrón diseñado para infundir en la Tierra un conocimiento esencial para nuestra evolución. Los números, en La Llegada, no son meras cifras o coincidencias. Son códigos que nos conectan con una inteligencia universal, un mensaje que trasciende el lenguaje verbal y nos habla de un orden mayor. Louise Banks está de lleno inmersa en el análisis, intentando descifrar esos misteriosos glifos circulares que parecen desafiar toda lógica humana. Se ha embarcado en una odisea no solo lingüística, sino de la propia percepción, en contraste con la fragmentación de nuestro lenguaje humano, lineal, secuencial, donde una palabra sigue a otra para construir un significado. Los septápodos nos presentan algo radicalmente diferente. Sus logogramas circulares no se construyen letra por letra, ni palabra por palabra. Son ideas completas, conceptos sentencia que se aprehenden de forma holística, como una cascada de conocimiento que abarca una totalidad de significado en un solo trazo. Este lenguaje simbólico y total se asemeja a descripciones de lenguas ancestrales, de símbolos vivientes, donde el conocimiento se transmite no por la fragmentación de palabras, sino por imágenes que el alma aprehende en su plenitud. Aquí, la película nos invita a reflexionar sobre la profunda diferencia entre el intelecto, que tiende a categorizar, separar y fragmentar el mundo para comprenderlo, y la intuición, que es omniabarcante, no lineal y reveladora, capaz de captar la totalidad de una verdad de inmediato. Es en esta dicotomía donde Arraibau vislumbra el mensaje de un posible salto evolutivo para la humanidad. Un tránsito desde la mente racional y fragmentaria hacia un estado más elevado, hacia el alma, hacia la intuición. Este lenguaje no solo es un sistema de comunicación, es una llave, una invitación a percibir la realidad de una manera fundamentalmente distinta, donde el fin y el principio coexisten, y la totalidad se revela. Es el inicio de la verdadera llegada, la de una nueva conciencia. Mientras Louise profundiza su estudio del incomprensible lenguaje circular, esos flashes, esos recuerdos que al principio eran esporádicos, se intensifican. La oruga transformándose, los momentos íntimos con su hija. Algo dentro de ella está cambiando, reconfigurando su mente, su percepción. Las barreras del tiempo empiezan a disolverse. Entonces llega la conversación crucial. Ian y Louise
Conectan los puntos y la verdad empieza a emerger. Discuten la hipótesis Sapir-Whorf, la radical idea de que el lenguaje no solo describe nuestra realidad, sino que la moldea, la define. Si aprendes un nuevo idioma, empiezas a pensar de otra manera. Pero, ¿y si ese idioma alienígena fuera tan fundamentalmente diferente que cambiara la forma en que experimentas el tiempo mismo? Aquí aparece una de las grandes respuestas del film. Louise está experimentando algo extraordinario. Ella no solo está aprendiendo el lenguaje de los septápodos, está adquiriendo su forma de conciencia no lineal. Poco a poco, está saliendo del registro puramente intelectual, de la mente que fragmenta y secuencia, para tener vislumbres de la intuición, esa percepción directa y total de la realidad. Es un proceso gradual de elevación de la conciencia, donde la verdad se revela en destellos, como postulan ciertas enseñanzas espirituales respecto al camino del discípulo. En ese momento clave, Ian le pregunta a Louise si ya está soñando en el nuevo idioma. Su respuesta es reveladora. Esto nos conecta con una poderosa verdad. En muchas tradiciones, el sueño no es solo un escape, es un portal. Es uno de los estados en los que se puede recibir enseñanza superior, donde la mente consciente se relaja y el alma puede transmitir conocimientos directamente, más allá de las barreras del intelecto. Es en esos estados receptivos donde puede vislumbrarse ese puente entre lo conocido y lo desconocido, entre el tiempo lineal y la eternidad. ¿Alguna vez te ha pasado despertar de un sueño con una respuesta clara a un problema que te inquietaba? ¿Has sentido que recibías algún mensaje o intuición especial mientras dormías? Deja tu comentario y comparte tu experiencia. Mientras Louise se adentra cada vez más en la comprensión del lenguaje heptápodo y sus efectos transformadores, la presión global se intensifica. El mundo exige respuestas. Y la pregunta fundamental, la que impulsó la misión desde el principio, es finalmente formulada en un encuentro crucial con los alienígenas. ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué vinieron a la Tierra? Pero como ya lo habíamos anticipado, el lenguaje humano, lineal y fragmentado, es propenso a la ambigüedad. Y en un momento que define el curso de los acontecimientos, esa ambigüedad se convierte en un abismo de incomprensión. El glifo polisémico que los heptápodos ofrecen en respuesta es traducido por los sistemas humanos, por los otros países, en una palabra por demás inquietante: arma. Y así el mensaje es malinterpretado. Lo que podría ser una herramienta para la supervivencia, una tecnología o conocimiento para usar en un futuro incierto, se convierte en la chispa de la discordia. Como sucede tan a menudo en la vida humana, los malos entendidos, la incapacidad de ver más allá de nuestra propia perspectiva limitada, provocan reacciones en cadena, llevándolo todo al borde del colapso. La palabra arma, malinterpretada, se propaga como un virus entre las naciones. La confianza se desvanece. En medio de la confusión y el temor, se inicia una cuenta regresiva. El tiempo se agota y las acciones se precipitan. Desesperados por aclarar el significado y evitar la catástrofe, Louise e Ian regresan a la nave. Intentan explicar, desentrañar los múltiples sentidos de la palabra weapon, de esa herramienta que el mundo ha confundido con una amenaza. Los heptápodos, previendo el peligro, descargan gran cantidad de glifos sobre el cristal. Saben que la lógica humana, dominada por el miedo, ya ha dictado sentencia. Y antes de que la verdadera intención pueda transmitirse, la incomprensión se convierte en un acto de agresión. Un ataque preventivo, una explosión ensordecedora dentro de la nave. No es solo un acto de guerra, es el fracaso de la comunicación, llevado a su expresión más destructiva. En medio del caos, la luz de uno de los heptápodos, Abbott, se disipa. Esta tragedia, paradójicamente, se convierte en el catalizador final para Louise, forzándola a abrazar completamente su nueva percepción del tiempo. Sin esta devastación,
el salto trascendente podría no haberse dado. A veces, el alma necesita que todo se rompa, para que el verdadero mensaje pueda emerger de entre los escombros. En el punto más álgido de la incomprensión, cuando la nave de los heptápodos es atacada y la presencia alienígena parece una amenaza inminente, el mundo se sumerge en una crisis sin precedentes. La paranoia y el miedo se apoderan de las naciones. China declara la guerra a los visitantes y los tambores bélicos resuenan en todo el planeta. La película nos muestra un reflejo de nuestro propio mundo, hoy en día rondado por guerras y rumores de más guerras. Esta desconexión global es un símbolo poderoso. La incapacidad de las naciones para comunicarse y cooperar, su insistencia en ver al otro como un enemigo, nos arrastra al borde del abismo. Pero es justo en esta oscuridad, en el clímax de la crisis, donde la sabiduría, encarnada en Luis y en la visión que está adquiriendo, encuentra un camino. Ian, al analizar el lenguaje de los heptápodos, descubre el patrón fundamental, la cifra que une los puntos. Una parte del mensaje, 1 de 12, es la clave. Los alienígenas no han venido a un solo país, han visitado 12, y su conocimiento solo puede ser comprendido y utilizado por la humanidad si todas las piezas se unen. Este es el mensaje más importante de la película, la urgente necesidad de unidad mundial. Aquí se nos presenta el concepto de un juego de suma no cero. A diferencia de una guerra, donde lo que uno gana, otro lo pierde, los heptápodos ofrecen una situación donde la cooperación puede beneficiar a todos. Es la idea de que el todo es más que la suma de las partes. Si los países actúan individualmente, todos perderán, pero si trabajan juntos, si comparten el conocimiento, la ganancia para la humanidad será exponencial, abriendo la puerta a un futuro que ni siquiera podemos imaginar. El caos se cierne sobre la Tierra, pero el destino de la humanidad ya no depende de armas ni estrategias militares. Depende de una mujer, de Louise Banks, quien, impulsada por la urgencia de un futuro que ahora vislumbra, regresa una última vez a la nave heptápoda. Es un viaje ya no del intelecto, sino de pura intuición, un viaje del alma. Ella busca la revelación final, el verdadero propósito de toda esta experiencia. Y allí, en el corazón de la nave, las imágenes que se despliegan ante nuestros ojos patentizan la transfiguración de Louise. Su cuerpo, su ser entero, parece envolverse en la misma luz vibrante de la nave, como si ella misma comenzara a fundirse con la atmósfera de los visitantes. Es el símbolo más potente de la unión del alma humana con lo divino, con la conciencia universal. En este instante sagrado, en esta fusión total sin velos, afloran las respuestas. La sabiduría, que antes era solo una pequeña chispa, un breve destello de visión, ahora se manifiesta como una llamarada, una iluminación completa. La mente de Louise, transfigurada por el lenguaje heptápodo, se convierte en un canal puro de conocimiento atemporal. Ella no solo comprende el futuro, sino que lo experimenta, lo vive en ese mismo instante. Y esa iluminación total, ese don de percibir el tiempo de forma no lineal, es, en definitiva, el verdadero regalo, el propósito de toda la experiencia alienígena. No es una tecnología, ni un arma, sino la expansión de la conciencia humana. Los heptápodos no vinieron a juzgarnos ni a dominarnos. Vinieron a ofrecernos la clave para nuestra propia evolución, un puente hacia una nueva forma de ser. Desde el inicio de su viaje, Luis ha estado experimentando fragmentos de una vida que aún no ha sucedido, vislumbres de una niña, su hija, a la que ama incondicionalmente. Y aquí, todas las piezas encajan en el rompecabezas. Luis, al aprender el lenguaje heptápodo, ha adquirido la capacidad de percibir el tiempo de forma no lineal. El futuro, entonces, no es un camino desconocido, sino un destino que se abre ante ella como un círculo completo. Ella conoce la historia de su hija, Hannah, en su totalidad, la alegría de su vida y la inevitable tristeza de su fin.
Y aún así, con esta visión completa, decide vivirla, elegirla, aceptarla. El nombre de su hija, Hannah, no fue elegido al azar. Es un palíndromo, una palabra que se lee igual de adelante hacia atrás que de atrás hacia adelante. Este detalle es un símbolo brillante de la circularidad del tiempo, del lenguaje heptápodo y de la propia experiencia de Luis. Pero Hannah significa algo más. Su nombre, de origen hebreo, significa gracia. Ella es la manifestación de la gracia que el Espíritu nos ofrece cuando emergemos de la linealidad fragmentaria del intelecto a la comprensión omniabarcante de la intuición. Su existencia, con toda su alegría y su dolor ya visionados, es el regalo supremo que Luis elige aceptar, una encarnación del amor que trasciende el tiempo. Llegamos al punto culminante de la historia, donde todas las tensiones pueden resolverse y dar paso a la eclosión de la oportunidad. Luis, transfigurada por la gracia y el conocimiento del lenguaje heptápodo, ahora posee la visión completa del eterno ahora. Ella ya no solo comprende el lenguaje universal, ella es el lenguaje, y con ello sabe que su libro, su arma de sabiduría, será la herramienta que ocasionará la unidad mundial largamente anhelada. Solo falta dar el paso final para que aquello que ya existe como realidad en el plano de las causas descienda y se manifieste en el plano tangible del espacio-tiempo. Es en esa visión adelantada donde encuentra la clave. En un futuro no tan lejano, se encuentra con el general Shang, el mismo líder militar chino que en el tiempo presente está a punto de desencadenar una guerra global. En ese encuentro futuro, Shang le revela a Luis la frase crucial, que en el eterno ahora de Luis, ella debe pronunciar en el presente para desactivar el conflicto. Pero antes le dice, "You changed my mind", un potente símbolo que ahora explicaremos. Una traducción literal de esa frase sería, "Cambiaste mi mente". Y aquí reside un simbolismo extraordinario. En una de sus acepciones, el apellido chino Shang significa autoridad. Este diálogo trascendente es la demostración viviente de cómo el lenguaje unitivo de la intuición es el lenguaje universal del alma que Luis ahora encarna. Tiene la capacidad de transformar la mente rígida, de obligarla a ceder su rol de autoridad y a adoptar la actitud pasiva y receptiva, de ser la obediente intérprete de los mensajes superiores. Este es el símbolo del próximo paso que debe dar la humanidad, en su conjunto, en su sendero de evolución. Y así, la humanidad se une. La gran celebración final es la manifestación visible de que la unidad se ha logrado, no por la fuerza, sino por la comprensión compartida. Todo gracias al legado de los heptápodos, un lenguaje universal de los símbolos que nos permite trascender nuestras limitaciones lineales y experimentar la profunda interconexión de todo. Ese es el verdadero regalo, la evolución de nuestra conciencia, que nos permite ver la vida no como una línea con un principio y un fin, sino como un círculo sin fin, un eterno ahora, donde el amor y el destino se entrelazan infinitamente. La tensión que amenazó con destruir a la humanidad se disuelve finalmente. La oportunidad, sembrada en medio de la crisis, ha germinado y florecido. Luis, actuando desde el eterno ahora, que ahora percibe, ha entregado el mensaje crucial, y el general Shang, cuya mente ha sido cambiada por la sabiduría del lenguaje unitivo, desactiva la inminente guerra. El mundo respira, y por primera vez en su historia, se unifica de una manera profunda y trascendente. Es el comienzo de una nueva era, un nuevo amanecer para la humanidad. Las diferencias separatistas, impulsadas por el miedo y la visión lineal, se han visto obligadas a ceder ante la necesidad de colaboración y unidad. La película nos invita a reflexionar. ¿Seremos capaces, como humanidad, de comprender este mensaje? ¿Podremos nosotros también abocarnos a la creación de una nueva era, trascendiendo nuestras divisiones
y centrándonos en aquello que nos une, el futuro, con todas sus complejidades y desafíos, está ahora en nuestras manos. La semilla del lenguaje heptápodo, el don de ver el tiempo en su totalidad, nos ha sido entregada. Pero, si el futuro ya es conocido, si Luis vive cada momento sabiendo el principio y el fin de su propia historia y la de su hija, ¿qué significa esto para nuestra propia existencia? ¿Existe entonces el libre albedrío? La llegada nos ofrece una respuesta profunda. Luis, al elegir amar y concebir a Hannah, sabiendo el dolor que le espera, realiza el acto más radical de libertad. Es una decisión consciente de abrazar la vida en su plenitud, a pesar de conocer el final. Quizás, la verdad reside en la convergencia. Una conciencia superior omniabarcante, un alfa y omega coexistiendo en el eterno ahora, puede haber establecido el plan mayor, el patrón general de la evolución. Pero en las manos de la humanidad, en nuestra capacidad de elegir los métodos y las formas para cumplir ese plan, es donde reside nuestro verdadero libre albedrío. La suprema libertad no es desafiar lo preestablecido, sino alinear nuestra voluntad personal con esa voluntad mayor. Como se nos enseña en un tratado sobre magia blanca, solo el alma, con el ojo abierto de la visión, puede ver el fin desde el principio y mantener firmemente la verdadera imagen de la consumación final. La verdadera llegada de la que nos habla Array Bau no es la de una nave espacial, sino la de una nueva forma de conciencia. Una conciencia que percibe el tiempo como un círculo, donde la unidad es nuestra más elevada aspiración y el futuro, un lienzo que podemos pintar. ¿Y tú qué crees? ¿Somos libres de elegir o nuestro futuro está condicionado? ¿Tenemos la capacidad de crear ese nuevo mundo que tanto anhelamos? Yo creo que sí. El futuro está en nuestras manos y ya está llegando. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compártelo para más contactos con el alma del mundo. Anima Mundi.